Como invitado especial para hablar un poco más del tema, te lo tenemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología. También es catedrático y estadista perseguido y exiliado político. También es el director del Instituto Americano para la Democracia. Muy buenas tardes, doctor Sánchez. Bienvenido al programa. Mucho gusto, un saludo a ustedes y por su intermedio a todo el pueblo de Bolivia. Gracias, doctor Carlos. Estamos viendo un panorama bastante sombrío sobre lo que está pasando en nuestro país. Aparte de tener la crisis económica, tenemos las crisis políticas y en este caso vemos el tema de la crisis de las elecciones que se está dando esta semana, pero esto con vistas a las elecciones del 2025, ¿no? Porque no olvidemos que no es que no exista relación, existe una relación bastante cercana. El tema, por ejemplo, de la creación de nuevas siglas, en esta semana se dio una nueva sigla a personajes ya conocidos, ¿no? Entonces, y apariciones como honguitos de nuevas siglas, una serie de hechos, ¿no? Por ejemplo, elecciones judiciales que no hay un propósito claro. Sabemos cuál debería ser el propósito, pero no un propósito claro y que no se nos conoce. Una serie de hechos, una situación muy crítica. Queremos conocer cuál es su opinión, su análisis que usted hace desde afuera, que evidentemente es con otra mirada de las que hacemos nosotros internamente, ¿no? Pero es bueno que combinemos. ¿Le escuchamos, doctor Carlos? Hay que recordar que Bolivia es una dictadura electoralista que pertenece a la órbita o al sistema del socialismo del siglo XXI. Lo que pasa en Bolivia no es un proceso boliviano, lo que pasa en Bolivia es la repetición de las prácticas implementadas por las dictaduras de Cuba y Venezuela, en Cuba, en Venezuela, en su momento en el Ecuador de Correa, en Nicaragua y en Bolivia. Las Américas están en el siglo XXI divididas entre democracias y dictaduras. Y las dictaduras que están bajo mando de Cuba tienen un sistema uniforme que hace a la forma de manejar el poder, a su metodología. Y ese sistema tiene como una característica principal el concepto de dictadura electoralista, que yo defino como aquellos países en los cuales, para simular la democracia, se hace que los pueblos votan. Y que se resume en el concepto de que la dictadura electoralista es el país en el que la gente vota pero no elige, porque el voto no vale nada. Está manipulado por la alteración del padrón electoral, está manipulado porque el sistema dictatorial elige quiénes van a ser los candidatos y cuáles van a ser las fórmulas, se llaman oposición funcional. Está manipulado porque la dictadura veta y evita los candidatos que no quiere, los encarcela, los exilia o los asesina, porque está manipulado porque las autoridades electorales y todo el sistema de leyes para hacer elecciones están establecidas de una manera infame para favorecer la permanencia indefinida. Y finalmente está manipulado porque el día de la elección hacen fraude y manejan la narrativa, la información para quedarse indefinidamente en el poder. Ejemplos de esas dictaduras electoralistas, el último es el de Venezuela con la elección del 28 de julio, donde ha ganado el liderazgo de María Corina Machado con el candidato Edmundo González Urrutia, y después ha venido una suerte de terrorismo de Estado y de masacres permanentes con encarcelamiento y persecución, tratando el dictador Maduro, primero, de que le acepten un resultado falsificado y segundo, de quedarse en el poder posesionándose arbitraria y criminosamente el próximo 10 de enero. Antes de eso hemos visto lo mismo, el 2021 en Nicaragua, donde el dictador Ortega y su socia y esposa y codictadora Rosario Murillo han encarcelado a todos los opositores que podían tener una opción, los han llevado después al exilio y ellos se han consagrado con falsificación y fraude como reelectos. Lo hemos visto el año 2020 en Bolivia. Ustedes deberían recordar que para esa elección nunca se modificó el padrón electoral, adulterado y confesamente señalado por miembros inclusive del órgano electoral, que sigue siendo el mismo de hoy día.
Santa Cruz ha hecho un paro de semanas para pedir la revisión del padrón electoral y lamentablemente ha sido derrotado por medio de la violencia del sistema dictatorial boliviano. Tienen que recordar que el año 2020 el Delfín, el candidato del dictador en el exilio, del dictador que había huido del país, Evo Morales, que es Luis Arce Catacora, tenía 15 días antes de la elección simplemente un apoyo que giraba alrededor del 25% y que de pronto en el día de la elección aparece ganando con más del 55% y además reconocido tanto por la presidenta interina como por los opositores funcionales. Entonces, con estos ejemplos, el marco de referencia en el que se mueve cualquier elección en los países bajo dictadura, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, es el marco de la dictadura electoralista que está diseñado para que el pueblo vote pero no elija y para que la gente que detenta el poder, la dictadura, permanezca indefinidamente e impunemente en el poder. Ahora, en ese contexto, vamos al tema boliviano. La elección que se va a celebrar, la elección judicial, es otro de los mecanismos que introduce el socialismo del siglo XXI para destrozar la democracia. Elegir a los jueces por el sistema que se hace en Bolivia es el mecanismo para concentrar todo el poder en manos de la dictadura y hacer desaparecer la separación e independencia de poderes, el Estado de Derecho y el respeto a la libertad y a los derechos humanos, que son elementos esenciales de la democracia. Eligen y ponen con votos manipulados a la gente que ellos quieren, pero además de eso supeditan al Poder Judicial, convirtiendo a los jueces en sicarios judiciales. ¿Qué es un sicario? Sicario es un matón, sicario es un asesino a sueldo, y eso es lo que son los jueces verdugos de los sistemas de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. Gente que por encima de la ley, en vez de proteger los derechos humanos, los viola para encubrir los crímenes del sistema dictatorial, del dictador y de su entorno, para atacar a la gente que defiende la libertad o que simplemente piensa de manera diferente y para sembrar miedo en la población. Los sicarios judiciales son los operadores en las dictaduras del socialismo del siglo XXI de un concepto que se llama terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado se define como la comisión de delitos desde el gobierno, en este caso jueces, fiscales y otras autoridades, para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Por eso Bolivia tiene más de 320 presos políticos, por eso en Cuba hay cerca de 1.500 presos políticos y subiendo el número, por eso en Venezuela hay más de 2.000 presos políticos y la gente está siendo muerta en las cárceles. Acaba de presentarse el caso de un preso político muerto. Por eso en Nicaragua hay cerca de 50 presos políticos que manejan además un sistema que se llama el de la puerta giratoria. Sueltan 10, toman 15 y de esa manera tienen como capital de amedrentamiento para el terrorismo de Estado los presos políticos, a los que torturan, a los que someten, a los que anulan públicamente y a los que matan. Entonces, ese es el sistema en el que está Bolivia. Si no somos conscientes de que Bolivia está sometida a una dictadura que ha convertido además al país en un narcoestado, que quiere decir que la gente del gobierno participa de diferentes instancias del tráfico de drogas, entonces no entendemos nada. Y en ese marco es que se realizarán las elecciones judiciales, que además están totalmente descalificadas, incluso para el sistema dictatorial, porque un tribunal que está autoprorrogado, que no tiene ninguna competencia, el tribunal formado por los sicarios judiciales, ha decidido que la elección solo sea en 4 departamentos y no en 9, con lo que la dictadura se asegura de controlar la mayoría de los 5 donde no se va a votar. Y además ha decidido habilitar o inhabilitar a los que ellos quieren. Dictadura electoralista. Y la elección que viene para el próximo año es lo mismo. Para la elección que viene, que es la elección general o elección nacional, hay 3 grupos en Bolivia. El grupo de la dictadura, que tiene que retener el poder, ya sea con Evo Morales, con Arce Catacora o con algún candidato que ellos puedan imponer. El grupo de los opositores funcionales, que son estos opositores que simulan, que falsifican la oposición con nombres: Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, candidatos de Santa Cruz que siempre han
formado parte de este sistema, Ortiz, Costas, Carlos Mesa, que tiene este segundo grupo de opositores funcionales la gran tarea de impedir que el repudio popular del pueblo boliviano, que supera el 70% y que de estar unido le ganaría cualquier elección a la dictadura, se divida. Por eso su tarea fundamental es presentar 6, 7, 8 candidaturas para que 15% por acá, 10% por allá, 5% por más acá, se divida y eso facilite el fraude de la dictadura. Pero hay un tercer grupo que ha aparecido en Bolivia que es importante, al que hay que ponerle la mirada, que es la oposición de verdad. No pertenecen al grupo de la dictadura y no pertenecen al grupo de los opositores funcionales. Son hombres y mujeres jóvenes o no jóvenes, pero que marcan una posición que tiene que buscar un bloque de unidad, siguiendo el modelo con el que María Corina Machado ha llevado al pueblo venezolano al triunfo en Venezuela el pasado 28 de julio, para derrotar tanto a la dictadura como a los opositores funcionales, porque entre dictadura y opositores funcionales no van a poder contra el repudio popular que, les reitero, supera el 70% del pueblo boliviano. Si se juega en esos tres escenarios, en el escenario de juntar a la dictadura con su oposición funcional, con nombres y apellidos, con la sigla que le acaban de dar a Reyes Villa y con todo lo que venga, y hacer que emerja un proceso de unidad nacional en el modelo de María Corina Machado, que es muy sencillo, entonces se puede ir adelante con líderes nuevos, con líderes tradicionales que no estén comprometidos, reitero, ni con la dictadura, que es una dictadura intervencionista, transnacional y antiboliviana, ni con los traidores a la patria que se llaman opositores funcionales. Gracias, doctor Carlos. Mire, los datos que usted nos da son bastante importantes porque nos hace ver la realidad de nuestro país. Hemos hablado del tema de lo que es el contexto internacional, Cuba, Nicaragua, Venezuela recientemente, incluso ¿no? Podemos ver cómo se está manipulando, cómo se manipula ya el contexto nacional que nos interesa en este caso. Y cuando hablamos de estos tres grupos, quisiera que ampliemos ahí, por favor, doctor. Bueno, para entender el tema, hay que mirar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, porque lo único que hacen es repetir la fórmula en Bolivia, repiten la receta. No, esto no es una creatividad de Evo Morales, de Arce Catacora, de los sicarios judiciales del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. No, esto es una receta que viene hecha y además supervisada y operada por los agentes cubanos y venezolanos que están en Bolivia y que desde la Embajada de Cuba en La Paz y desde la Embajada de Venezuela en La Paz penetran y manejan el gobierno boliviano y que le hacen horrores a la patria, no solamente en el ámbito de lo que es la cuestión electoral, la permanencia indefinida del régimen y la impunidad para todos los criminales que tienen delitos desde narcotráfico, violación de derechos humanos, hipercorrupción y toda clase de crímenes. Se han apropiado los recursos naturales del país, han entregado el litio a empresas chinas y rusas sin ningún tipo de consideración por el interés nacional. Los chinos explotan el oro ilegalmente como quieren, además envenenando la naturaleza boliviana porque están utilizando sustancias prohibidas para esa explotación, están acabando con la flora y la fauna boliviana con el mercurio y además cazando especies protegidas. Han hecho desaparecer vía incendios prácticamente todos los parques nacionales y las áreas protegidas de Bolivia, que era el país con el más alto porcentaje de parques nacionales y protección a la naturaleza en función de su territorio en el mundo. Eso es lo que se hizo en la década del 90. Y han entregado a Bolivia para que sea una plataforma de terrorismo iraní con convenios militares con la dictadura terrorista. O sea, Bolivia es un país ocupado. La primera cosa que los bolivianos tenemos que hacer conciencia es que la crisis que vive hoy día el pueblo boliviano, han liquidado el gas como principal industria de exportación del país. En Cuba liquidaron el azúcar, en Venezuela han liquidado el petróleo.
o en Bolivia hoy día necesitamos importar diésel y gasolina y no hay dólares. ¿Acaso hay dólares en Cuba que no sean las remesas? ¿Acaso hay dólares en Nicaragua o en Venezuela? Ellos están más adelante en el proceso de crisis. En Bolivia va a empezar a escasear el alimento, a subir los precios y a generarse un proceso hiperinflacionario. Pues las dos hiperinflaciones más grandes de la región son Venezuela y Cuba. La deuda externa es extraordinaria en Bolivia porque han hecho desarrollismos y alta corrupción. Miren Nicaragua, miren Cuba, miren Venezuela. Nosotros estamos un paso más atrás del desastre de Cuba y Venezuela al que están llevando al pueblo boliviano y que además se complementa con la violación de derechos humanos y la manipulación electoral. Fabrican autogolpes, simulan, cuando quieren bloquean el país, confrontaciones en Evo Morales y Arce Catacora que después quedan en nada, con total impunidad. ¿Dónde están los juicios contra Evo Morales? El proceso que se reabrió en Tarija no ha quedado en nada. O sea, estamos viviendo una dictadura, es la primera constatación que hay que hacer. Y segundo, cuando llaman al pueblo a elecciones, estamos en una dictadura electoralista frente a la que la única opción que tiene oportunidad de derrotarlos es una opción de unidad en torno a líderes que no formen parte de la oposición funcional. El proyecto María Corina Machado en Venezuela, que está triunfando, que ha ganado el proceso electoral, ha ganado la elección y le está ganando la narrativa. Hoy día en Venezuela está reconocido por todos los países democráticos del mundo como presidente electo, Edmundo González Urrutia, con el liderazgo de María Corina Machado. Entonces, ¿qué hay que hacer en Bolivia? Frente a este monstruo que es la transnacional de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, hay que hacer lo que funciona. Hay que separar a los opositores funcionales y buscar que los nuevos líderes construyan un proyecto de unidad en el que el pueblo boliviano crea. ¿Para qué? Para recuperar la democracia y empezar un proceso de transición. No es para acabar la crisis, no es que van a dictar medidas económicas que van a parar la crisis, para saber en qué consiste la crisis. ¿Quién sabe en Bolivia cuánto es la deuda externa? ¿Quién sabe en Bolivia cuánto es la deuda interna? ¿Quién sabe en Bolivia cuánto de los fondos de las pensiones, de la jubilación de jubilados y trabajadores activos se ha gastado y se sigue gastando la famosa gestora? ¿Quién sabe en Bolivia cuánto es la corrupción y dónde está el dinero de la corrupción? Todos los datos son falsos y falsificados. Por eso Bolivia está clasificada como uno de los países de mayor riesgo, no solamente en las Américas, sino en el mundo. Doctor Carlos, tenemos exactamente 10 minutos. En estos 10 minutos, que será el tema de lo que se llamaba ese proyecto de María Machado, porque es la única que nos va a poder salvar, ya que sabemos que hay una dictadura que está utilizando todos los mecanismos legales, legítimos, etcétera, etcétera. La oposición, esa oposición falsa, que sabemos que lastimosamente, por eso yo decía hace rato, ¿no? Son de izquierda aparte de eso, porque son parte del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo trabajamos en lo que sería el proyecto que salvaría Bolivia? Mire, ¿no? El tema es, primero, esta es una organización de crimen organizado transnacional que se denomina socialismo del siglo XXI como fachada, como careta política. Es la izquierda criminal. Este no es un tema ideológico, este es un tema práctico. Este es un tema que un grupo de ladrones ha entrado a la casa y la ocupa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlos, y para sacarlos se necesita unidad. Pero ese grupo de ladrones tiene un grupo de cómplices que trabajan con ellos y que han enriquecido y enriquecen con ellos, y que tienen impunidad. Mire el tema que acaba de pasar. Sentencian a un expresidente de la República con falsas acusaciones, al presidente Sánchez Lozada, y en el mismo proceso hacen valer la amnistía que Evo Morales le ha firmado a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga, a Tuto Quiroga. Entonces, esos dos amnistiados en ese proceso están demostrando que son opositores funcionales y que son lo mismo con la dictadura a la que Mesa el año 2003 le firmó 2 decretos también de amnistía para cubrirlo del golpe de Estado que perpetraron. Con ese ejemplo, lo que quiero decirle es que esto es una cuestión de urgencia, de necesidad y de salvación nacional.
independientemente de las ideologías, independientemente de las posiciones partidistas o de las posiciones regionales o de las posiciones programáticas inclusive. El único tema que necesita Bolivia es salir de la dictadura y terminar con el narcoestado. Y para eso necesita en el sistema, y esto es lo que ha enseñado María Corina Machado, en el sistema dictatorial la única manera de derrotar a la dictadura electoralista es con una unidad de gente no comprometida con el régimen que le devuelva al país el entusiasmo, que le devuelva al país la energía para que con ese más del 70% del repudio popular que existe y que está aprobado, se saque del gobierno bajo sus propias reglas criminosas a la dictadura que detenta el poder. Está pasando en Venezuela, ¿por qué no puede pasar en Bolivia? Y lo único que se necesita para que pase es tener bien claro lo que es la dictadura y lo que es su oposición funcional. Y los nombres de los opositores funcionales son conocidos, se los repito: Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Costas, Ortiz, el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, la gente que participa del régimen. Deben faltar algunos nombres. Esos no. Esos están haciéndole el juego a la dictadura para engañar al pueblo y para dividir el repudio. Busquen a los otros y empújenlos a que generen un proceso de unidad que no es de derecha ni de izquierda, que tiene una sola agenda: la recuperación de Bolivia, terminando la dictadura transnacional castrochavista, cubano-venezolana, y la eliminación del narcoestado. Cuando eso suceda, vamos a tener la información de cómo afrontar la crisis económica, cuánto debe Bolivia, cómo viene el tema. Obviamente no va a ser bajo las reglas de la política socialista que ha eliminado la democracia en Bolivia. En Bolivia se necesita recuperar libertad, democracia y república, pero la única manera de hacerlo es con un proceso de unidad auténtico, con un proceso de unidad veraz, con un proceso de unidad transparente, que no incluya a los celestinos, a los cómplices, a los socios que se han enriquecido y se enriquecen y viven en libertad, que son los opositores funcionales. Doctor Carlos, ¿qué puede indicar a la gente, a la sociedad, a manera de reflexión? ¿Qué va a pasar en estas elecciones, las próximas elecciones? ¿Cómo les indicamos? Porque hay muchas elecciones que, bueno, muchos ciudadanos que ya no dan el interés correspondiente, dicen, bueno, que pasa, pese que se está obligando a que se vaya a sufragar. El pueblo boliviano es inteligente, el pueblo boliviano sabe que votar en la elección judicial es una farsa. Y si en la elección nacional se repite la farsa, va a tener la misma actitud. Pero para evitar que se repita la farsa, hay que dirigirse a los hombres y mujeres libres de Bolivia, a los líderes no comprometidos con la dictadura, no comprometidos con los opositores funcionales, para que esos líderes regionales, cívicos, obreros, campesinos, trabajadores, hombres y mujeres, prensa libre, generen un proceso de unidad. Lo único que tenemos que hacer es unirnos: o nos unimos o volvemos a ser sometidos por otros 5 años con consecuencias indeterminadas, porque ya estamos en crisis económica, la hiperinflación está en marcha, Bolivia es un narcoestado, ya es un territorio ocupado, ya se han entregado todos los recursos naturales habidos y por haber. ¿Qué queda? La ocupación física. Queda lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Cuba, la violencia para detentar el poder, que en Bolivia también se ha usado. Les recuerdo la masacre del Hotel Las Américas, que está señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de responsabilidad del dictador Evo Morales. Después de la masacre del Hotel Las Américas, con sicarios judiciales, con jueces de la dictadura, el terrorismo 1 y el terrorismo 2, casos para encarcelar inocentes. Les recuerdo el caso del Porvenir. Les recuerdo que hoy día tenemos 320 presos políticos. Ahí está Pumari, el ex dirigente cívico de Potosí, sí, Pumari, yendo a la graduación de su hija en condición de preso político, pero clamando libertad. Ahí está el gobernador de Santa Cruz, preso político, que no es capaz de pronunciar la frase preso político ni dictadura y señalar a la dictadura. Ojalá se dé cuenta cuál es su posición. Ahí está la expresidenta Áñez, ahí están líderes cívicos,
juveniles de Cochabamba, de Santa Cruz, y ahí está la gente que no se quiere meter en esto porque saben que se lo pueden llevar preso y que un juez sicario lo puede meter a la cárcel. Ese es el terrorismo de Estado. Aquí tenemos esta lista de presos, no quieres ser como ellos, no te metas. O quieres prosperar, volvete opositor funcional y participa en la corrupción o ven a la dictadura. Eso es lo que hay que romper. Doctor Carlos, su despedida, tenemos 3 minutos, aprovechemos esto. Sabemos que estamos en una situación muy crítica, que Bolivia está, bueno, en peligro. Usted ya lo ha descrito, ¿no? El tema de que es un Estado fallido, es un narcoestado, que lastimosamente la población tiene necesidad de comer y no le da mucha importancia a este tema, ¿no? Puede ser, ¿qué será un Estado fallido? ¿Qué será un narcoestado? Porque lo que se necesita es comer. Pero en este caso, cuando usted lo describe de una manera muy sencilla, hace de que, ¿qué hacemos en estas elecciones? La población, bueno, lo que hay que hacer es buscar un proceso que señale con claridad y que junte a la dictadura con la oposición funcional y que genere una corriente de unidad que en un solo bloque, en una sola propuesta, en una sola candidatura, no sé cuál es, pero hay tiempo para que los bolivianos y los líderes bolivianos la consensúen y la descubran, saque a la dictadura. Y una vez que ha salido la dictadura, repuestas las condiciones de democracia, cada uno vuelve a su ideología, a su propuesta, para hacer una dinámica democrática y republicana de efectiva transición al proceso de libertad que el pueblo boliviano merece y que se perdió a partir del año 2003. O sea, hay esperanza. La propia dinámica de la dictadura, que tiene que hacer una elección en dictadura el próximo año, da la oportunidad de derrotar a la dictadura, como lo ha hecho María Corina Machado con Edmundo González Urrutia en Venezuela. Se puede. Está sucediendo en un país que tiene una condición de dictadura mucho más antigua, mucho más grande y mucho más violenta que Bolivia, y que ha sufrido un exilio de 8 millones de venezolanos, que ha sido postrada en una miseria que supera la inflación que tiene hoy Bolivia, pero allá va Bolivia. Y se puede, está demostrado que se puede, y se tiene inclusive la manera de cómo hacerlo. Lo único que hay que hacer es que los líderes que no están comprometidos con la dictadura y con la oposición funcional entiendan que por delante de su interés personal está el interés de formar un bloque de unidad para derrotar a la dictadura y devolverle a Bolivia la democracia y la república. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, el punto hemos empezado, estamos terminando el punto. Muchas gracias. Muchas Encantado. Gracias por ayudar. Mucho Un fuerte gusto. abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Felicidades.